Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a esta convocatoria de webinar para explicar los nuevos cambios de la ITC y, bueno, pues qué nos trae la nueva normativa de ascensores, ¿no? Mi nombre es Miguel Ángel Pastor, soy director comercial de Fine y para explicaros un poco los cambios de la normativa, la nueva ITC, qué introduce y qué novedades nos trae, pues tenemos con nosotros a Jorge Lidón. Jorge Lidón es nuestro director de calidad. Un experto en la materia y que, bueno, pues ha estado analizando la ITC, la nueva ITC desde los primeros borradores. Buenos días, Jorge. Buenos días, Miguel Ángel, gracias por tu presentación. Buenos días a todos y agradeceros los que hayáis tenido la cortesía de compartir estos momentos con nosotros. Como ha dicho Miguel Ángel, vamos a intentar hacer una aproximación a la ITC. Claro, la ITC es un hito muy importante para nosotros, como profesionales del mundo del ascensor, pero para el común de los mortales, ¿qué es una ITC? ¿Vale? Bueno, pues por resumirlo, es básicamente una serie de requisitos que nos van a afectar en nuestra actividad, ¿vale? Es una serie de requisitos que nos afectarán para la puesta en servicio y vida útil de los ascensores, a lo largo de toda su vida útil y su servicio al público. Claro, de lo que vamos a hablar todavía es un proyecto de un borrador de ITC, ¿vale? De una serie de novedades. Entonces, cuando nos planteamos realizar esta acción, cuando nos plantearon realizar esta acción de comunicación, pues claro, dentro de todos los requisitos que impone la ITC, lo primero que nos preguntamos es qué es lo que queríamos comunicar, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos comunicar? Entonces, nos hemos decantado pues, por hacer incidencia y comentar en esta presentación uno de los apartados de la ITC que serían las medidas mínimas que se establecen de seguridad para implementar en los ascensores existentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como hemos dicho, es un borrador, es un proyecto todavía. En cualquier caso, si alguna de las medidas no se llevase a término como están ahora mismo definidas, pues es bueno que se sepa, porque son medidas encaminadas a incrementar la seguridad. Entonces, desde ese punto de vista, este va a ser lo que sería el núcleo de toda la presentación. La segunda pregunta que nos hicimos es ¿cómo comunicamos? ¿Cómo comunicamos esa serie de medidas para que sean lo más amigables posibles de cara a todos los interlocutores? Pues bien, sabemos que la reglamentación es un tema áspero, pues para el público en general, incluso muchas veces para los que trabajamos de manera habitual con ella. ¿Por qué? Pues porque hay reglamentación por parte de... hay decretos a nivel nacional y luego las comunidades autónomas también pueden legislar por su cuenta. Entonces la legislación acaba siendo profusa, difusa y muchas veces confusa, ¿vale? ¿Cómo hemos considerado que es la mejor manera de comunicar? Pues un poco, parafraseando a Gonzalo de Berceo, vamos a intentar hacer un acercamiento al proyecto de borrador de ITC en román paladino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Van a estar presentes las referencias normativas? No. La referencia normativa va a ser un hilo conductor y a través de esas referencias normativas que hemos intentado evitar a lo largo de la presentación y los avances tecnológicos, vamos a intentar transmitir la importancia de la implantación de esas medidas. Jorge, entonces las medidas van encaminadas, ¿nos podrías contar un poco, concretar hacia qué van encaminadas las medidas, cómo no van? ¿Nos defines, entras en detalle, por favor? Sí, bueno, para eso tenemos que fijar, ya tenemos un poco claro nuestros objetivos, ¿vale? A la hora de qué vamos a comunicar y cómo lo vamos a hacer. Y la pregunta que tú me haces incide sobre qué objetivos tiene la ITC, ¿vale? ¿Qué objetivos tiene esta ITC? Pues realmente los objetivos de la reglamentación de ascensores pues siempre van encaminados a la seguridad, a accesibilidad y protección al medio ambiente, ¿vale? ¿Quiere esto decir que no todos los ascensores atienden a la misma reglamentación en estos aspectos? Pues sí, ¿vale? Quiere eso decir. Hay que tener en cuenta que la reglamentación en la que se basan los ascensores es la que está en vigor en el momento de su instalación, ¿vale? Y ahora mismo pues hay en torno a 5 grandes grupos de ascensores funcionando con diferentes reglamentaciones. Si no hubiera alguna iniciativa de este tipo, ¿vale? Para incrementar la seguridad, pues todos esos ascensores no se beneficiarían de los últimos avances tanto tecnológicos como en materia de seguridad. ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel de ascensores antiguos? Pues bueno, según datos de la Federación
de la Federación Española de Empresas de Ascensores, habrá en torno a unos 400.000 equipos, de más de 1 millón de equipos que están funcionando, que tienen más de 30 años de puesta en servicio, ¿vale? Entonces, es necesario que todos esos ascensores antiguos, bueno, pues se vayan actualizando por seguridad, por beneficiarse de la innovación del sector, ¿vale? Y también para adecuarse a normativas. Si no hubiera iniciativas de este tipo, pues los ascensores, los usuarios, sobre todo los usuarios de los ascensores antiguos, no se beneficiarían ni de la tecnología más actual, ni de la seguridad más actual con la que se montan hoy en día los ascensores nuevos. Entonces, eso lo podemos implementar o bien por la legislación o por iniciativas particulares. Entonces, es necesario muchas veces que haya iniciativas legales para un poco que la iniciativa se esfuerce en determinado sentido. Es decir, que lo que viene a introducir la ITC es sobre el parque de ascensores antiguos, sobre los ascensores ya existentes, todos esos avances tecnológicos de los que se benefician los ascensores nuevos que se han montado recientemente, etcétera, se puedan ir incorporando para que la seguridad de los ascensores antiguos sea similar o igual a la de los ascensores nuevos. Precisamente eso es lo que se pretende, Miguel Ángel. Has hecho el resumen correcto. Gracias. Y una pregunta. ¿No se había hecho nunca nada hasta ahora? Es decir, ¿esos ascensores que llevan más de 30 años funcionando, llevan siempre funcionando igual o se ha hecho algo? ¿Es la primera iniciativa? Cuéntanos. Ha habido ya precedentes, ¿vale?, en la legislación española, porque como hemos dicho, hay en torno a 5 grandes grupos de ascensores funcionando con diferentes reglamentaciones en el momento de su instalación. Los 2 últimos grandes grupos ya atienden a normativas y directrices europeas, ¿vale? Con anterioridad a esta iniciativa para incrementar la seguridad en las instalaciones, que previsiblemente se aprobará el año que viene, pues hubo en el año 81, ya hubo una serie de mínimos que se fijaron, unas condiciones mínimas exigibles a todos los ascensores existentes, partiendo de un reglamento de los iniciales, el reglamento del 66, pues ese fue el referente que fijó una serie de mínimos para todos los ascensores que estaban funcionando. Con posterioridad, en el año 2005, ¿vale?, y ya tendiendo a la primera directiva europea, pues hubo otra serie de medidas que se implementaron para incrementar también la seguridad. Fueron 16 medidas, parte de ellas se implementaron tomando como hito la primera inspección periódica y parte de ellas al hacer una serie de modificaciones en los ascensores. Por tanto, este constituiría la tercera gran iniciativa para incrementar la seguridad de los ascensores, y se basa en la reglamentación más actual que afecta a nivel europeo, con la que estamos montando hoy los ascensores nuevos. O sea, que es decir, que los ascensores antiguos, estos que hemos visto, esos 400.000 ascensores de más de 30 años, se han ido actualizando, y esta sería la tercera gran iniciativa para seguir actualizándolos y que no se nos queden, por así decirlo, obsoletos, ¿verdad? Es correcto. ¿Y cómo pretende la Administración implantar o que se vayan introduciendo estas medidas? ¿Cuál es el mecanismo, cuál es la herramienta, el artilugio que van a utilizar para que estas medidas, pues los propietarios de los equipos las vayan incorporando y vayan invirtiendo en ellas? Pues como hemos anticipado, ¿vale?, y de la misma manera que se hizo en el 2005, hay una serie de hitos a partir de los cuales se hace obligatoria la implantación de la medida. Cuando describamos cada medida en detalle, veremos qué hitos afectan a cada medida en particular, pero a grandes rasgos, el último eslabón de la cadena, el último bastión para actualizar esa medida, sería la inspección periódica, ¿vale? En el momento que se pasara a la inspección periódica y alguno de estos plazos que hemos hablado pues estuvieran vencidos, ahí ya en ese momento constituiría defecto de inspección grave y habría 6 meses para la implantación de esa medida. Digamos, ese sería la barrera final para conseguir que todos los ascensores se actualicen. El mecanismo, por tanto, es muy similar al mecanismo que se utilizó en el 2005, ¿verdad? Utilizamos la inspección técnica reglamentaria de los ascensores para ir incorporando esos elementos. Correcto. Y Jorge, una pregunta, ¿a partir de cuándo se prevé o a partir de cuándo crees tú que esto empezará ya a tipificarse como defectos y empezará a ser una realidad? Bueno, la realidad es que en enero de este año, ¿vale?, ha vencido el plazo para presentar alegaciones al borrador de la ITC, ¿vale? Entonces, una vez aglutinadas todas esas alegaciones, pues entra un proceso más o menos prolongado, porque tiene que pasar por diferentes ministerios y diferentes entidades a nivel europeo,
Y finalmente, la previsión a día de hoy es que entrará en vigor en julio del 2022, pero con estas reservas que hemos estado comentando. Fenomenal. Entonces, como resumen, la ITC, si yo no he entendido mal, lo que pretende es, 1, incrementar la seguridad en los ascensores existentes, 2, mejorar la accesibilidad de los ascensores y para ello va a utilizar el mecanismo de las inspecciones para ir incorporando estos nuevos elementos que las nuevas tecnologías han ido bueno, pues los nuevos materiales, las nuevas tecnologías, etcétera, van haciendo que los ascensores sean más seguros y para que estos ascensores que se han ido envejeciendo no se queden obsoletos, vamos a utilizar la nueva ITC. Para ello, pues si mis cálculos no me fallan, tendremos un horizonte de en torno a los 7 años, porque hay ascensores que pasan la inspección cada 2, otros cada 4, otros cada 6, más el año que dan para corrección de defectos, pues tendremos un horizonte de unos 7 años. Y además, según dice el propio Ministerio, se estima una inversión aproximada de en torno a 700 millones de euros. ¿Vale? Mucho dinero que hay que invertir para modernizar los ascensores, ¿verdad, Jorge? Es correcto. En ese plazo que tú indicas es previsible que consigamos tener medidas de seguridad equivalentes en todos los ascensores. Ya no estamos hablando solo de seguridad, ¿vale? También estamos hablando de accesibilidad. Y no quiero que pensemos siempre en accesibilidad como alguien en silla de ruedas, porque la accesibilidad valorémosla en el sentido de que es una circunstancia que nos puede afectar a todos, ¿vale? Accesibilidad soy yo con el carrito de mis hijos intentando subir a un 4º piso. Accesibilidad son mis padres que se han tenido que mudar del 4º piso en el que me crié, precisamente porque la edad ya les dificulta el acceder a su vivienda. Es un tema mollar, ¿vale? Tanto la accesibilidad como la seguridad de las instalaciones. Además, no debemos olvidar, Jorge, que no solamente están envejeciendo los ascensores, la población española también va envejeciendo y pues hace que se junten dos cosas, ¿no? Dos detonantes. Uno, el envejecimiento del parque de ascensores, el envejecimiento de la población, que eso, bueno, pues es un caldo de cultivo un poco complicado para la seguridad, para accesibilidad, etcétera. Una pregunta, Jorge. ¿Cuál va a ser el punto de partida para determinar en qué hay que mejorar la seguridad de los ascensores? Es decir, ¿por qué no son seguros o en qué no son seguros para poder introducir los elementos adecuados? ¿En qué nos vamos a fijar? Bueno, lo primero que tenemos que decir, y pienso que tú estarás de acuerdo conmigo, es que el ascensor es un medio de transporte seguro, ¿vale? Es uno de los medios de transporte pues, más seguros que existen. Lo que pasa es que no nos vamos a cansar nunca de contribuir a aumentar esa seguridad. ¿Cuál parecería un buen punto de partida pues, para implantar o determinar qué medidas vamos a proponer? Bueno, pues atendiendo un poco a los accidentes que se están produciendo, atendiendo a la parte sobre todo de usuarios, pues vemos los accidentes que han ocurrido con mayor frecuencia y parece una buena idea, parece lógico empezar a implantar medidas para reducir esos accidentes, que han tenido mayor frecuencia o que pueden tener mayor gravedad, ¿vale? Entonces, a partir de datos extraídos de FEDA, pues tenemos estos porcentajes. Atrapamientos y parada entre desembarques, pues parece lógico o parece prudente que si yo me quedo atrapado en un ascensor como usuario tenga algún mecanismo para comunicarme con el exterior y que me puedan rescatar por parte de una empresa habilitada para ello. Tema de nivelación deficiente, pues de igual manera, parece lógico asegurar unos niveles óptimos de nivelación para evitar tropiezos y para beneficiar la accesibilidad. Tema de protección en puerta de cabinas, pues también vamos a proponer la mejor medida que exista tecnológicamente hablando para evitar que haya atrapamientos con puertas de cabina. Y por fin, bueno, temas de acuñamiento en la línea con el rescate, ¿vale? En la línea con el rescate, ya que se puede producir esa circunstancia, ¿vale? Que la última medida de la seguridad de un ascensor es que el ascensor acuña, que sería que se liberan unos mecanismos que agarran las guías para detener el ascensor, ¿vale? Pues que ese acuñamiento se pueda realizar en las mejores condiciones posibles, que esas guías sean lo más robustas posibles para soportar esa operación de emergencia de la mejor manera posible. Vale. Bueno, has hablado de FEDA. Para quien no lo conozca, FEDA es la Federación Empresarial Española de Ascensores. Vale, los datos provienen de allí. Solo una cosa, Jorge, dices que el ascensor efectivamente es el medio de transporte más seguro que hay.
Así ha sido siempre. Lo que sí que es cierto es que, aunque en los últimos años parece constante, sí que es cierto que hay una tendencia al alza en el número de accidentes. Para hacer una comparativa, pues se registraron el año pasado en torno a 1.000 accidentes en un parque de 1.000.000 de ascensores, y si lo comparamos con el vehículo, que es otro elemento de transporte, los vehículos, las motos, los coches, las furgonetas, etcétera, pues se registraron el año pasado en torno a 30 y tantos mil accidentes con un parque de 30 y tantos mil vehículos. Es decir, la diferencia es un tercio, solamente un tercio menor la siniestralidad en ascensores. Yo creo que, aunque podemos considerar que es un medio de transporte seguro, pues la siniestralidad efectivamente va al alza, y este tipo de actuaciones que en base a normativa prevean mejorar la seguridad son siempre bienvenidas, ¿no? Jorge, una pregunta. ¿Cómo, a través de esos datos que hemos visto de siniestralidad y a través de esos datos que hemos visto de accidentes, cómo pretende la nueva ITC mejorar, o qué actuaciones nos proponen para mejorar esa siniestralidad? Pues a continuación vamos a enumerarlas primero, si quieres, de una manera rápida, para que se vea también la asociación que hemos hecho ya con la reducción del número de accidentes en usuario, y luego sí que nos vamos a ir deteniendo un poco más en cada una de ellas, ¿vale? A nivel requisito legal, ¿vale? Que ese requisito legal se vea claramente vinculado con los avances tecnológicos, y por último, ¿qué es lo que podemos hacer en Fine como empresa de ascensores para cumplir ese requisito? Fenomenal. En línea con lo que hemos hablado de los accidentes, tendríamos la propuesta para mejorar la nivelación en cabina, para mejorar la protección en el cierre de puertas automáticas, ¿vale? Para evitar que se produzcan atrapamientos. Luego, por su especial gravedad, como tú sabes, en el caso de llegar a producirse un accidente por movimientos incontrolados de la cabina. Y también tenemos, pues, el hecho de que los ascensores estén conectados a un centro de rescate que permita una intervención rápida, y la sustitución de guías, tanto de cabina como contrapeso, para que la operación de emergencia más extrema, que sería el acuñamiento, se realice con las máximas garantías posibles. También, en relación al contrapeso, pues asegurar que sea inspeccionable a lo largo de todo su recorrido, como veremos. Es decir, aparte de otros muchos aspectos que recogerá la ITC en cuanto a lo que es la mejora de la seguridad en ascensores vigentes, se proponen 9 grandes bloques de actuaciones, ¿verdad? Correcto, 6 grandes bloques de actuaciones. Perdón, sí 6, perdón. Sí, correcto. Vale. ¿Podrías entrar en detalle y contarnos un poco de cada uno de ellos? Pues pasamos a enumerarla, Miguel Ángel. En cuanto a mejora de la nivelación en cabina, ¿vale? Si atendemos un poco a los ascensores en los que todos hemos montado, desde el ascensor que está instalado en casa de nuestro abuelo, por así decirlo, por ser a lo mejor el más antiguo, a los ascensores nuevos en los que estamos acostumbrados a montar en centros comerciales, pues bueno, hay una evolución en los mecanismos de tracción de esos ascensores, porque los primeros eran grupos tractores con engranajes que aseguraban unas precisiones de parada pues no demasiado óptimas, debido también a que eran de una velocidad. O sea, pasaban de su velocidad nominal a 0 de una sola vez, ¿vale? Sin haber ahí ningún intervalo de reducción previo. Eso, claro, como todos podemos ver, dificulta la nivelación, sobre todo dependiendo de las condiciones de carga, como veremos también por la implantación del pesacargas. La segunda generación, bueno, pues ya necesitamos ascensores más rápidos. Hay edificios de más altura. Ya no nos basta con una velocidad como la del ascensor de nuestro abuelo, ¿vale? Necesitamos el doble. Pero claro, si vamos al doble de velocidad, también se dificulta mucho la nivelación en la parada. Entonces, surgen los ascensores de 2 velocidades, ¿vale? También con engranajes, pero bueno, que podemos tener una precisión de parada muy superior, ¿vale? Sobre todo estando correctamente mantenidos. Y ya como la tercera pata de la mesa, ¿vale? Pues serían los ascensores, los grupos tractores que se instalan con mayor frecuencia en los ascensores nuevos, que serían máquinas gearless, máquinas sin engranajes, que su velocidad ya no son 2 velocidades, ya no es una velocidad. Ya podemos determinar la curva de velocidad que nosotros queremos programar en el ascensor. En cada momento, ¿verdad? En cada momento, ¿vale? De acuerdo con mecanismos como son el variador de frecuencia. Entonces, ¿qué asegura esto? Pues bueno, prácticamente que no exista desnivel, aparte de un muchísimo mejor confort en viaje. Claro, no es lo mismo estar en el ascensor y sentir ese cambio, ¿vale? O sentir ese frenazo en el ascensor de una velocidad,
como ir como en tu propio coche, ascendiendo y descendiendo en un coche automático en el rango de velocidades. Una ventaja más que no debemos dejar de lado, por lo que comentábamos de que también la ITC pretende pues, preservar el medio ambiente. Los ascensores con máquina gearless suponen una gran mejora en la eficiencia energética. Podemos estar hablando de 30% de ahorro respecto a un ascensor convencional, lo que, hilado a la modificación en las tarifas energéticas, que ha sido casual que fuera el día 2 la webinar y el día 1 entraran en vigor las nuevas tarifas energéticas, pues también puede ser un factor determinante, ¿vale? de cara al ahorro por la dificultad muchas veces de utilizar el ascensor en función de franjas horarias. El ascensor lo tendremos que utilizar cuando lo tendremos que utilizar. Fenomenal. Y lo que tenemos que hacer entonces, ¿cuáles son los requisitos legales? ¿Qué nos pide la ley? ¿Qué plazos nos van a dar? ¿Cómo se va a instrumentar este cambio, esta modificación? El requisito sería ahora conseguir una precisión de parada de menos de en torno a 10 milímetros, ¿vale? Entonces, ¿qué plazos y qué hitos se establecen para ellos? Pues si hubiera un accidente en el ascensor relacionado con la nivelación, algún tropiezo por parte de una persona, pues habría un año para implementar esa solución. Si se produce una sustitución del grupo tractor, hay que tener en cuenta que ese nuevo grupo tractor ya no va a poder nivelar con imprecisión, tiene que nivelar con mucha mayor precisión. Y si se detecta ese defecto en la primera inspección periódica, pues vamos a tener el plazo de un año, ¿vale? Ahora sí que me gustaría que tú nos comentaras, para cumplir estos requisitos legales, ¿qué trabajos podríamos realizar en Fine? Bueno, pues los trabajos a realizar están claros, ¿no? Si el ascensor cuenta con una máquina antigua, de esas de primera generación que tú nos comentabas, pues lógicamente sería cambiar la máquina y poner una nueva máquina gearless con un variador de frecuencia, ¿vale? Y realizar aquellas modificaciones en el cuadro, si es que el cuadro lo permite. En algunos casos, pues probablemente el cuadro de maniobra también haya que cambiarlo. ¿Qué más? Pues en los casos en los que no sea necesario cambiar ese cuadro de maniobra, simplemente tendremos que hacer las modificaciones y el conexionado necesario. Es importante, Jorge, porque antes hablabas del ahorro energético. Estas nuevas máquinas gearless, además, pueden incorporar sistemas adicionales que, aunque la ITC no lo prevé o no lo impone, se pueden incorporar como cosa adicional para mejorar el consumo energético y la eficiencia, que son regeneradores de energía. El ascensor, cuando baja, cuando sube, según en qué momentos, puede estar generando energía, como la dinamo de una bicicleta. Esa dinamo la podemos recuperar, etcétera. Entonces, bueno, pues es buen momento para estudiar no solamente el cambio, considero yo que no solamente el cambio de una máquina para una máquina que tenga mejor precisión, sino además combinarlo con una máquina o con un sistema que nos permita ser mucho más eficientes en ese consumo de energía y esa energía que se genera durante determinados ciclos de uso del ascensor, poderla utilizar en aquellos momentos en los que el ascensor está demandando energía. Yo creo que sería un buen momento, ¿verdad, Jorge? Yo creo que es muy acertado, y luego también tú vas a exponer alguna serie de cuestiones que ahora mismo estamos en un entorno favorable para incluso anticiparnos a ese requerimiento legal. En línea, si quieres, con el tema de la nivelación de la cabina, pues podemos hablar también del pesacargas, que comúnmente conocemos, ¿no? Que es un dispositivo que permite que el ascensor no funcione cuando supera la carga para la que está diseñada. ¿Qué ocasiona esto? Pues bueno, lo que hemos hablado, imprecisión en la nivelación de cabina, ¿vale? Conforme aumenta la velocidad, aumenta la inercia de cabina, y para realizar ese frenado, pues va a ocasionar que la nivelación sea peor, ¿vale? Entonces, al final lo que se impone es la instalación de algún dispositivo que permita que el ascensor no se mueva cuando detecte sobrecarga, la carga nominal para la que ha sido diseñado, ¿vale? Esto es precisamente lo que impone ahora la ITC para todos los ascensores, impedir la sobrecarga en cabina. El hito que estaría establecido sería a partir de la primera inspección periódica, y el plazo para la implementación sería de un año, ¿vale? Y sí que me gustaría que también, como has hecho en el apartado precedente, nos expliques qué es lo que se puede hacer en un ascensor, pues para conseguir esto, para conseguir que tenga algún dispositivo que impida la sobrecarga en cabina. Bueno, pues en este caso está claro. Yo creo que es una de las actuaciones más sencillitas que nos plantea la ITC, ¿no? Que es simplemente pues instalar un piezoeléctrico, un sistema que lo que hace es medir la carga que hay en cabina en todo momento, ¿vale? Y ese piezoeléctrico o ese aparato o ese pesacargas, que es como todos lo conocemos, pues conectarlo al cuadro de maniobra para que, en caso de que la cabina
haya más peso del que la cabina pueda aceptar, pues que el ascensor no pueda maniobrar, no pueda ponerse en marcha, no pueda subir y no pueda bajar. Entonces, bueno, pues es sencillito, es instalar realmente el aparato en sí, modificar un poco la cabina para instalar un visor en el que el usuario pueda ver si hay más carga o menos carga de la que debiera haber, y además todo eso conectarlo con el cuadro de maniobra del ascensor, que probablemente no necesite ser cambiado porque es simplemente unas órdenes muy sencillas de puedo arrancar o no puedo arrancar. Muy bien, Jorge. ¿Y qué más novedades nos trae la ITC? Bueno, pues proseguimos, si quieres, comentando un poco el incremento en la protección contra el cierre de puertas. Esto yo creo que sí que los usuarios estamos un poco más habituados a verlo con nuestros propios ojos, porque estamos acostumbrados o espero que ya no tan acostumbrados, a puertas automáticas que se reabran automáticamente por contacto, ¿vale? En caso de golpear al usuario se produce la reapertura. Lo que sí es más común y estaremos acostumbrados a ver es que la puerta retrocede sin necesidad de contacto, porque hay una fotocélula instalada en la puerta del ascensor y de esta manera puede detectar un obstáculo y retroceder, ¿vale? Y la tercera generación, por hablar de alguna manera, de este tipo de mecanismos, pues ya es un mecanismo con un rango de detección mucho más ampliado, ¿vale? No solamente es un punto, sino que prácticamente es a lo largo de toda la altura de las puertas, y esto permitiría que, independientemente del tamaño del obstáculo, pues esté fuera detectado y la puerta retrocediera sin impactar, ¿vale? Y esto es precisamente lo que pide la ITC, un dispositivo con ese campo de detección ampliado para evitar circunstancias en que con un rango de actuación menor puede llegar a producirse el impacto. O sea que este también es sencillito de implantar, es simplemente en aquellos ascensores que ya tienen fotocélula, sustituir la fotocélula o anularla y colocar una barrera infrarroja en las puertas, que ese será el trabajo a lo mejor un poco más complicado, ¿no? Entre la puerta de la cabina y en la puerta del ascensor poder colocar esta barrera infrarroja que amplíe el rango de detección y utilizar la propia comunicación o la propia conexión que ya tenía la fotocélula. O en el caso de ascensores que todavía no lo tengan, que todavía puede quedar alguno que no tengan fotocélulas, pues es instalar la barrera infrarroja y conectarla al cuadro de maniobra para que cuando detecte que pasa alguien, pues le dé la orden a las puertas de que vuelvan a abrir. Me parece muy importante porque muchas veces la gente, a mí me ha pasado, metes la mano a una altura de 1,5 metros para intentar impedir que las puertas se cierren y como la fotocélula está tan abajo, solamente detecta en un punto, pues te termina golpeando la puerta, ¿no? Y he visto también muchas veces pues personas en sillitas de ruedas que los pies los llevan adelantados, no termina de cortar el haz de la fotocélula y al final les termina pillando los pies. O sea, me parece una gran medida el aumentar el rango prácticamente pues, a todo lo que es la altura de una persona. Yo coincido contigo en que es muy interesante implantar esta medida. Cuando entre en vigor la ITC, ya habrá impuestos una serie de plazos para su implementación, que dependen de si se ha producido un accidente, sería 6 meses, y si se detecta la inspección periódica sería 1 año. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué esperar a la ITC? Implantémoslo ya, ¿vale? Que no sea la fuerza, sino la fuerza de la razón la que nos haga adoptar este tipo de dispositivos. Luego al final te contaré por qué es un buen momento ahora para intentar anticiparnos a la ITC. Por tu parte, ¿nos puedes seguir avanzando? ¿Qué nuevos elementos, qué novedades nos trae la ITC, por favor? Vale, luego tenemos un concepto que muchas veces, es un concepto bastante técnico, que es el proteger al ascensor contra movimientos incontrolados de la cabina, ¿vale? ¿Qué entendemos? ¿Qué está tras este concepto, los movimientos incontrolados que se puedan producir en la cabina? Pues bueno, es un movimiento que no va a obedecer ni a la acción del usuario, ¿vale?, ni tampoco es un documento determinado de manera automática por la maniobra del ascensor, ¿vale? A grandes rasgos, ¿qué tipos de movimientos incontrolados podemos tener? Pues bueno, ascendente o descendente. Eso básicamente no tiene mucha discusión. Cuando la cabina está cerrada, ¿vale? Ascendente o descendente, y un caso muy particular de este movimiento incontrolado es si la cabina está en planta con puertas abiertas. Un caso particular, y como tú sabes, que en caso de producirse accidente puede ser de los más peligrosos. De los más peligrosos. Seguramente sea el más peligroso. De los más peligrosos. Se mueve el ascensor con puerta abierta. Correcto, sobre todo cuando en el umbral de la cabina puede haber un usuario, ¿vale? Es una medida bastante interesante de implementar, porque esto de los movimientos incontrolados, pues bueno, obedecen a algún tipo de avería en el ascensor. O sea, no son
no son movimientos que se vayan a producir de manera habitual, son situaciones críticas por fallo de algún elemento del ascensor. Es decir, sería un elemento redundante que duplicaría la seguridad. Si falla otro elemento del ascensor, todavía nos quedaría este para intentar evitar un accidente más grave. Es correcto, es, digamos, el último bastión, ¿no? Como muchas veces me gusta decir a mí. ¿Qué tipo de movimientos incontrolados? Pues ya lo hemos dicho, movimientos descendentes, esta protección, bueno, están dotados todos los ascensores de este tipo de protección. De hecho, bueno, yo creo que el uso del ascensor como un medio de transporte para personas no se popularizó hasta que no fueron dotados de este mecanismo, porque antes se destinaban básicamente a cargas, ¿vale? A ver quién es el valiente que se sube ahí en un aparato, con siempre la idea de que en algún momento puede descolgarse sin ningún tipo de protección. Esa seguridad ya la tienen todos los ascensores. El movimiento ascendente, bueno, pues obedece un poco a los mismos parámetros de fallos que puedan ocurrir en el ascensor que el descendente, pero un poco dependiendo de la posición contrapeso-cabina, pues puede ir en una dirección o en otra. Puede ser... Fíjate que es curioso, Jorge, porque mucha gente piensa que cuando se cae el ascensor se cae siempre hacia abajo, pero efectivamente el ascensor se puede caer hacia arriba. Paradójicamente se puede caer hacia arriba. Lo que se caería hacia abajo sería el contrapeso, pero la cabina se puede caer hacia arriba. Vale, entonces, bueno, pues habría que dotar al ascensor de un dispositivo que impida esto, ¿vale? También la caída hacia arriba. Y por último, pues lo que hemos hablado de cabina en planta, ¿vale? Hay que dotar al ascensor de algún tipo de mecanismo que impida, pues, que cuando esté en planta con puertas abiertas se pueda producir un movimiento incontrolado. Hay que tener en cuenta, es importante resaltar en este punto, que aunque el movimiento descendente sí que está contemplado desde el inicio, desde la génesis del ascensor para personas, el resto de medidas sí que son más recientes en el tiempo, porque del movimiento ascendente estaríamos hablando de que sería en torno a la década de los 90, o sea, hace el año que nacimos nosotros, en torno a 1990 y algo, ¿vale? Y luego el tema de los movimientos incontrolados con la cabina en planta, que es lo que en el argot, todos hemos llamado siempre la A3. A3, correcto, pues ya es en torno al año 2012, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Entonces, en resumen, Jorge, ¿qué es lo que nos dice la nueva ITC que tenemos que hacer? Básicamente, impedir los movimientos incontrolados ascendentes en cabina, ya hemos dicho que los descendentes están dados por sentado, y también este tipo de movimientos incontrolados de cabina en reposo y con puertas abiertas. ¿Plazos que impone para ello? Pues si vamos a cambiar tanto el grupo tractor como la maniobra en el propio cambio, ¿vale? Y bueno, hay una serie de máquinas que sufren mucho más, ¿vale? Que sufren mucho más a nivel funcionamiento, y habría que intentar también sustituirlas lo antes posible y contemplar este tipo de medida de seguridad que sería A3. Pero eso, cuéntanos un poco tú más qué trabajos podemos hacer en el ascensor para dotarle de estas seguridades, por favor. Esta actuación yo creo que es una de las complicadas, ¿verdad? Porque en aquellos ascensores que no tienen el limitador de velocidad en sentido ascendente o que no tienen el sistema que prevea o que nos prevenga de esos movimientos incontrolados en sentido ascendente, pues habría que ver qué tipo de ascensor es, cómo se fabricó, qué características tiene. En algunos de ellos simplemente podremos cambiar la caja de cuñas y que la caja de cuñas que actualmente solamente actúa en bajada, pues que también actúe en subida. En otros probablemente tengamos que irnos a instalar un acuñamiento en el contrapeso, probablemente tengamos que modificar el chasis de contrapeso, instalar el acuñamiento, un nuevo limitador en el contrapeso, y todos, en cualquiera de los casos, pues tendremos que hacer alguna reforma sobre el cuadro de maniobra para poder incorporar toda esta funcionalidad, ¿no? Para dar las órdenes adecuadas y para poder dotar al cerebro del ascensor de la seguridad necesaria, ¿vale? que estos mecanismos nos prevén. Entonces, esta medida sí es un poquito más de enjundia, no es tan sencilla como las que hemos visto de PSA cargas o de barra infrarroja, Jorge. Vale, visto, ¿alguna cosa más nos prevé, nos trae como novedad la ITC? Sí, estamos en el ecuador prácticamente, ¿vale? Ya de las medidas propuestas. Pues bueno, es otro tema que es un poco el bestiario, dentro del bestiario del imaginario colectivo del usuario del ascensor. Lo peor que le puede pasar es que se caiga el ascensor, lo que hemos dicho antes, y lo segundo peor que le puede pasar es, ¿y si me quedo atrapado en el ascensor? ¿Vale? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Vale? Pues bueno, esta medida de seguridad viene encaminado precisamente a eso. Si me quedo atrapado en el ascensor, ¿qué pasa? Si me quedo entre plantas en el ascensor, ¿qué pasa?
Bueno, también ha habido evolución en este sentido en lo que es tanto la tecnología como la normativa del ascensor, que no estamos mencionando, pero ya hemos dicho que subyace detrás de toda esta presentación. Al principio, pues lo que estábamos todos acostumbrados, el pitido, ¿no? Que pulsábamos, alarma, pitido, pitido, ya bueno, ¿y quién me oye, no? Y golpear la puerta. Esa es la no recomendable, ¿vale? Esa hágalo solamente en un circuito cerrado de ascensores. Y luego, bueno, pues a partir de ese pitido, pues ya ha ido evolucionando hacia sistemas bidireccionales de comunicación. Luego ya sí que se marca que ese sistema bidireccional deba estar conectado con un servicio permanente de rescate, ¿vale? Para los ascensores nuevos. Lo que comentábamos antes de las medidas que se implantaron en el 2005 se introduce también para determinado tipo de edificios a nivel nacional. Luego las comunidades autónomas han o no legislado a nivel más restrictivo, pero sí que se introduce para ascensores existentes en el 2005 esta necesidad, ¿vale? De tener una comunicación permanente. Entonces, si no te he entendido mal, nos encontramos en un escenario en el que hay determinadas comunidades autónomas que ya hicieron obligatorio el uso de un elemento de comunicación bidireccional en todos los ascensores y hay en otras en las que no. Entonces, la ITC lo que persigue es que se homogeneice la normativa a nivel nacional y que todos los ascensores, independientemente de la comunidad autónoma en la que estén, tengan instalado un ascensor y un equipo, o sea, un teléfono o un equipo de comunicación bidireccional. Correcto. O sea, lo que dices es precisamente el objetivo y lo que se pretende, ¿vale? Que todos los ascensores a nivel nacional, ningún usuario tenga que preguntarse nunca, ¿y si me queda atrapado qué? No, si me queda atrapado, pulse usted el pulsador y a continuación se establecerá la comunicación, ¿vale? Con un centro de rescate, ¿vale? Que va a venir gente profesional a liberarme del ascensor. El plazo, pues bueno, se ha establecido el hito de la inspección periódica y a partir de ahí, la primera inspección periódica que pasa el ascensor, 1 año, ¿vale? Has comentado algo sobre lo que se puede instalar, pero detállanos un poco más, por favor. ¿Qué podemos instalar en el ascensor para tener asegurado esa comunicación, por favor? Bueno, pues al final es un sistema de comunicación bidireccional. La gente lo llama teléfono. A mí en Fine me chirría, me suena mal un poco esto del teléfono, ¿no? Porque al final el sistema de comunicación bidireccional es algo más que un teléfono, es un servicio, ¿no? Es aquello donde tú pulsas y pues hay gente detrás, ¿no? que acuden a la llamada, que te rescatan, que te atienden, que saben lo que te ha pasado, etc. Al final es instalar este elemento con una línea telefónica que permita esa conexión con la central de recepción de avisos, ¿vale? Y en la modificación en el cuadro de maniobra para poder conectar o para poder utilizar este dispositivo. El tema es muy importante en este momento, ¿no? Porque con la digitalización del mundo, con todos los cambios que estamos teniendo, pues yo creo que es un buen momento para no solamente hacer este cambio, o incluso en aquellas comunidades o en aquellas propiedades que ya tengan el teléfono instalado, migren y pasen de una línea analógica que simplemente nos aporta esa comunicación por voz y poco más, que migren a una línea digital que en casos como por ejemplo en Fine, pues nos permite identificar, geolocalizar el equipo, saber qué le está pasando, poder comunicarnos con él, poder incluso generar avisos remotos, ¿no? Y esto es importante porque además el apagón digital es una realidad ya, cantidad de centralitas de las antiguas, de las analógicas de toda la vida, se van a ir apagando y es importante que no solamente instalemos el dispositivo de comunicación, sino que el canal por el que nos comuniquemos con la central pues sea un canal estable, sea un canal que no dependa de un corte de suministro eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante instalar tipos de comunicación M2M, machine to machine, en las que pues, empresas como la nuestra puedan no solo tener esa comunicación por voz con el usuario, sino también con el propio ascensor, ¿no? Y yo creo que también es un buen momento ahora para, puesto que estamos con ese apagón de centralitas, etcétera, para no solo instalar el equipo, sino fijarnos en una línea digital e irnos a sistemas M2M. ¿Verdad, Jorge? Coincido totalmente contigo. Si tenemos el móvil de última generación para uso particular, ¿por qué vamos a dotar a nuestro ascensor de menos? ¿Vale? Que es un dispositivo en el que se suben nuestros hijos, nos subimos nosotros, tiene que estar dotado de la comunicación más avanzada que exista, según mi criterio. Bueno, si te parece, comentado este tema de la comunicación bidireccional, vamos a pasar un poco de manera rápida por las últimas 2 iniciativas, ¿vale? De manera rápida, porque bueno, afecta a muchas menos unidades y también es una cosa que para el usuario común es más ajena, ¿vale? Porque va dentro del hueco. Hemos visto que hay sistemas que sí que se va a notar mucho, pues porque lo va a ver en cabina o lo va a usar o va a notar ese funcionamiento mejorado, ¿vale? Pero tanto el tema de la sustitución de guías como lo que se está contemplado en las medidas que se implantan en el contrapeso, pues bueno, es una cosa que va
dentro del hueco, ¿vale? De cara a la sustitución de guías, pues no va a haber, no se van a admitir ascensores existentes que tengan con guías de cabina o contrapeso sin incorporar paracaídas, ¿vale? O sea que temas de guías cilíndricas de raíl o madera, pues es una cosa que estará encaminada a la extinción. El meteorito que causará la extinción de este tipo de guías, ¿vale? Pues será esta nueva ITC. ¿Qué plazos? Pues comentabas que el tema de movimientos incontrolados es una actuación de mayor enjundia. Esta también, por eso precisamente la ITC establece plazos mayores en función de la antigüedad del ascensor, ¿vale? Para ascensores que tengan más de 50 años, pues sí que nos están marcando 3 años para realizar esa adaptación. Si el ascensor es más moderno, pues bueno, se puede ampliar el plazo hasta 5 años. Y como decíamos, al final, siempre la inspección periódica, si no se ha realizado en estos plazos, pues lo va a sacar como defecto grave. ¿Y nos puedes ilustrar también un poco sobre lo que podríamos realizar? Una puntualización. Con este punto yo creo que pasa un poco lo que pasaba con el tema de telefonía, que distintas comunidades han ido legislando, y lo que trata la nueva ITC entonces es de homogeneizar, ¿no? el parque de ascensores, y que ya no quede ningún ascensor con guías de madera. Correcto. Bueno, pues aquí en este punto es complicado, ¿no? Al final lo que se trata es de hacer una reforma importante, una reforma de envergadura en el equipo. Sustituir las guías no solo significa sustituir las guías, habría que cambiar los elementos que unen la cabina a las guías del ascensor, probablemente haya que cambiar no solamente las guías de cabina, también las guías de contrapeso, ¿vale? Y probablemente pues, requiera de un estudio pormenorizado de la instalación, porque en muchos casos pues, tendremos que actuar no solamente sobre un elemento como pueden ser las guías, sino prácticamente sobre la totalidad del ascensor, ¿no? ¿Qué más? Por último, pues las guías de contrapeso, ¿verdad? Correcto, muy en línea con lo que hemos hablado de cabina, va también el guiado del propio contrapeso, ¿vale? Que también debe realizarse a través de guías. El tema este de los rígidos riostras o la nomenclatura que hayamos utilizado en su momento, pues desaparecería, y también tendríamos el requisito adicional de que ese contrapeso, que a veces ha ido por patinillos, debe poderse inspeccionar en todo su recorrido. O sea, debe poder haber acceso para revisar el estado del contrapeso y su sistema de guiado de arriba abajo del recorrido. Los plazos establecidos, pues de igual manera que en las guías de cabina, tampoco es cuestión de extenderse más. Y en relación a los trabajos a realizar, pues en este punto pasa un poco similar a lo que ocurría con el cambio de guías, ¿no? El trabajo es importante, el trabajo es de envergadura, y probablemente pues no solamente sea cambiar las guías del contrapeso, sino que haya que cambiar el propio bastidor del contrapeso, cambiar las propias pesas del contrapeso, los cables que unen contrapeso y cabina, etc. Entonces, habría que analizar instalación por instalación para ver realmente cuáles son todos los trabajos necesarios y todos los trabajos que tenemos que hacer, ¿vale? Y bueno, pues como conclusiones, Jorge, muchas gracias por contarnos todas las novedades que nos trae la ITC, que no son 9, como yo dije en un momento, son 6, perdona. Estaba determinada la dislexia, ¿no? Pensando en un número más perfecto que el 6. Sí, mucho más perfecto. Cuéntanos tú un poco las ventajas de actuar ahora, que antes lo hemos dicho, antes hemos como cebado un poco la inquietud y la curiosidad de la gente diciendo, vale, esto va a ser obligatorio a partir de tal fecha, si no va a ser obligatorio... ¿Por qué lo hago ahora? Exacto. ¿No? Bueno, pues, ¿qué ventajas tengo? Yo lo tengo claro, Jorge. Las ventajas de actuar ahora es porque ahora hay dinero. En determinadas comunidades autónomas hay subvenciones que todo este tipo de actuaciones, porque ayudan a la accesibilidad, porque mejoran la seguridad, son subvencionables. Entonces, yo creo que es un buen momento, porque hay una gran partida presupuestaria pues para acometer todas estas actuaciones o parte de estas actuaciones, y entonces ahora es el momento de aprovechar. Es el momento de aprovechar y decir, bueno, pues ¿lo hacemos ahora, no lo hacemos ahora? Pues sí, lo hacemos ahora por 2 razones. Primero, porque como tú decías, nos anticipamos, y si llevamos el último móvil de última generación, ¿por qué no podemos tener los últimos elementos de seguridad o los últimos elementos de accesibilidad de última generación en nuestro ascensor, ¿no? Segundo, porque si hay dinero vamos a aprovecharlo, vamos a intentar que estas mejoras, que estas reformas nos salgan más económicas, ¿no? Entonces, hay subvenciones que ya están publicadas. Y segundo, es buen momento también para estudiarlo, porque aunque no están publicadas en todas las comunidades, se prevé que vengan una gran partida de fondos de la Unión Europea pues para la regeneración de la economía, para intentar reactivar un poco el negocio. Y esta mañana, por ejemplo, leía yo en el periódico que de los 1.100 y pico millones que vienen para vivienda, para accesibilidad, para mejorar la accesibilidad en vivienda, para mejorar la eficiencia energética de las viviendas,
pues los van a repartir inicialmente, los van a repartir en función del número de viviendas que hay en cada comunidad autónoma. Es decir, pues las comunidades autónomas que más viviendas tengan recibirán más dinero de esos 1000 y pico. Me parece que Andalucía era de las primeras, no sé si Barcelona, Madrid, segunda, tercera, y luego pues poco a poco iban bajando pues, en función de las viviendas que hay. El tema es que para las siguientes partidas presupuestarias, a partir del 2023, los siguientes 3000 y pico millones que se van a destinar, en total se van a destinar cerca de 5000 millones. Los primeros 1000 y pico serán este año 2020 y los siguientes serán a partir del 2023. Pues para la siguiente liberación de subvenciones, el criterio que van a utilizar va a ser la eficacia en el aprovechamiento del dinero que se ha entregado en este 2020. Es decir, las comunidades autónomas que este 2020 sean más eficaces y más eficientes para coger el dinero, repartirlo y poder distribuirlo, serán las primeras o las que recibirán más fondos en el 2023 y en años sucesivos. Entonces, el criterio cambia muchísimo. En el 2020 el criterio va a ser exclusivamente número de viviendas y a partir de ahí la comunidad que más pida será la que más reciba. Como decía mi abuelo, oveja que no bala, ¿cómo era? Yo diría... Contra el vicio de pedir y no aprovechar lo que has pedido, la virtud de no volver a dar. Exacto. Sería un poco mi resumen. Exacto. Y bueno, concretamente, pues aquí os traigo un ejemplo, ¿no? En la Comunidad de Madrid, pues me parece que fue a partir del 1 de junio, es decir, ayer, han duplicado la inversión o el presupuesto que tenían para este tipo de actuaciones. Tenían previsto gastarse 270.000 euros para subvencionar determinadas actuaciones, han metido 270.000 euros más, en total 540.000 euros. Va a estar vigente durante todo el 2021 y fíjate, pues, ¿qué nos subvencionan en la Comunidad de Madrid? ¿O a qué podemos optar? Pues podemos optar a ayudas para el sistema de apagado de luces, ¿vale?, de eficiencia energética, o para el sistema de tractor, lo que decíamos, la ITC nos pide cambiar a una nueva máquina Gearless con variador, bueno, pues la Comunidad de Madrid nos da hasta 2.100 euros. Por instalar un pesacargas hasta 250 euros. Por la barrera fotoeléctrica nos pueden dar hasta otros 250 euros. Entonces, hay ayudas en determinadas comunidades autónomas y están por venir todavía más ayudas. Es buen momento para anticiparse, es buen momento para aprovechar esas ayudas y es buen momento para que podamos aproximar los ascensores existentes a las nuevas tecnologías y a los nuevos elementos de seguridad. Muy bien, y hasta aquí todo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Ahora vamos a estar un ratito contestando cuestiones. Creo que me dicen que ya hay alguna pregunta. Contestaremos alguna duda. Si tenéis alguna duda, por favor, enviárnosla, remitírnosla, que nosotros la contestaremos. Y si no quedara tiempo en el margen que nos hemos dado, pues no os preocupéis porque os contestaríamos vía correo electrónico, etc. Y luego, por favor, al final no olvidéis que cuando cerréis y salgáis de la sesión hay una breve encuesta que nos va a ayudar a mejorar, ¿no? A nosotros realmente lo que queremos es aportar contenido de calidad y contenido que sea aprovechable, ¿no? Pues por toda la gente, por toda nuestra audiencia y por toda la gente que nos escucha. Si consideráis que podemos mejorar en algo o si tenéis temas de interés sobre los que queráis que realicemos un nuevo webinar, por favor, hacérnoslo saber en esta encuesta, ¿vale? Bueno, pues comenzamos con las preguntas. Bueno, pues hay uno, Carlos, que va al turrón. Dice que cuál es el coste estimado de todas estas actuaciones, pregunta. De todas las actuaciones, bueno, pues... Eso es tu tema, eso es tu tema. Eso es mi tema. Miguel Ángel. Depende. ¿Y por qué digo depende? Pues porque depende de... Cada ascensor es un mundo. No todos los ascensores son iguales, no todos los ascensores tienen el mismo número de paradas, el mismo número de cargas. Pongamos, por ejemplo, un ascensor de 450 kilos con un número de paradas normal, 5 o 6 paradas, ¿vale?, que sería lo normal. Pues el cambiar una máquina por una nueva máquina Gearless, si solamente fuera la máquina, calcula a partir de 5 o 6.000 euros, ¿vale? Si hubiera que cambiar la máquina y el variador de frecuencia, pues la cosa ya se va incrementando. Nos tendríamos que ir a unos 12.000 euros aproximadamente, etcétera. Una barrera fotoeléctrica, pues la instalación es sencillita, eso yo le calculo unos 700, 800 euros. El sistema de comunicación bidireccional, pues probablemente contratando la línea M2M con la propia empresa lo puedas hacer, en nuestro caso, en el caso de Fine, te cuento, nosotros no cobramos por ese sistema. Nosotros lo que hacemos es que contratamos y en lugar de pagar la línea de teléfono a cualquier compañía telefónica, nos la pagas a nosotros. Ventajas, pues es un sistema de comunicación M2M, es nuestra propia comunicación y nos permite tener comunicación con la maniobra, ¿vale? Y además subvencionamos la instalación del propio equipo, el equipo lo instalamos gratis. En el caso de guías de chasis, o sea, de cabina y guías de contrapeso, no me podría aventurar a dar un precio, ¿no? Porque dependerá mucho de la instalación, del tipo de guías que lleven, de la sección, del perfil de la guía, etcétera.
Y pesacargas, pues esa es una de las cosas más baratitas, en torno a unos 700 euros. Y yo creo que con esto ya he mencionado todas, ¿no? Los 9 puntos están mencionados. Los 9 puntos que yo dije al principio. Vale, entonces, bueno, pues espero haberte respondido, ¿vale? Pero ya te digo que para cada actuación o para cada ascensor habría que ver concretamente. Vale, os animo a todos a que nos paséis vuestras preguntas. Hay un pictograma abajo, a mano derecha, que pone preguntas y respuestas. Las estamos leyendo desde aquí y las vamos pasando a Jorge y a Miguel Ángel. Antonio nos pregunta, ¿qué beneficio representa contratar la línea digital con una empresa de ascensores y no con Telefónica? Todo el mundo va al turrón aquí, sí, Miguel sí, Ángel, todo el mundo al euro. El beneficio está claro, es decir, mirar, cualquier compañía telefónica lo que hace es, al haber apagado las centralitas analógicas, lo que hacen es que utilizan la fibra óptica y utilizan un conversor, como el módem de nuestra casa. Entonces, de ese módem sacan lo que es la línea. Ese módem está enchufado a la red. Si tú enchufas a la red un módem y se va la luz, te quedas sin cabina, sin luz en el ascensor y el ascensor se para, pero tampoco tienes línea de comunicación bidireccional porque ese módem se ha quedado desconectado. Entonces, esa conversión entre lo que es una línea óptica a la conversión a lo que necesita nuestro ascensor no se puede producir, entonces nos quedamos sin línea. Sin embargo, las compañías ascensoristas utilizamos normalmente tarjetas SIM. Tarjetas SIM que además no son tarjetas normales que están preparadas solamente para la comunicación por voz. Nosotros utilizamos tarjetas SIM para comunicación de datos, de voz y datos, M2M, machine to machine. Entonces, a nosotros nos permite, por un lado, nosotros tenemos identificadas esas tarjetas, geolocalizamos el ascensor y nos permite, a través de esa comunicación, que es mucho menos restrictiva a la hora de transmitir datos y a la hora de poder utilizar nuestros protocolos de comunicación, nos permite comunicarnos entre la centralita y el ascensor. Y por otro lado, pues lleva la componente de voz que nos permite comunicarnos también con el usuario. Entonces, es mucho mejor porque no se trata solamente de un servicio, sino en las empresas que están aventajadas en la revolución, en la disrupción digital, pues podemos aprovechar muchísimos más datos y muchísima más información y muchísimas más funciones utilizando una línea propia de la compañía que de otras compañías telefónicas. Antonio nos pregunta cómo va a afectar esta normativa a los ascensores hidráulicos. Cierto es que bueno, siempre los ejemplos que hemos puesto pues iban más encaminados a ascensores eléctricos, porque bueno, el enfoque era un poco para, bueno, sobre todo para el usuario habitual de ascensores y los ejemplos que hemos puesto y los trabajos a realizar han sido para ascensores sobre todo eléctricos. La afectación es la misma, ¿vale? La afectación es la misma. Esta ITC afecta por igual a ascensores eléctricos o hidráulicos, ¿vale? El mecanismo para asegurar ese requisito, pues en muchos casos también es el mismo. Por ejemplo, el tema de barreras, tema de pesacargas, también es el mismo. La manera de implementar, por ejemplo, movimientos incontrolados de cabina, pues en este caso va a ser a través de las válvulas y también a través del cuadro. Pero la idea general es que la implementación va a variar, en algunos casos sí y en unos no, dada la naturaleza del ascensor, pero la ITC afecta a ascensores eléctricos e hidráulicos por igual. Vale. También me preguntan si va a afectar a los ascensores protegidos por Bellas Artes, como patrimonio histórico. Bueno, la tendencia actual de la administración, ¿vale?, es no anteponer la seguridad del ascensor a otro tipo de requisitos, ¿vale? Pero claro, estamos ante un tema muy particular, ¿vale?, como son los ascensores protegidos por patrimonio, y sí que, claro, cada caso habría que estudiarlo, pues sobre todo de cara a asegurar los mismos requisitos de seguridad, independientemente de que pudiera existir algún tipo de exención, ¿vale? Pero sí que la idea es, pues eso, dar prioridad a la seguridad. Sí que puede ser compatible la protección, pero cada caso de hecho, cada caso es un mundo. Sí, ¿vale? Nuestra experiencia nos dice que en ese sentido. Pues en algunos casos hemos tenido que hacer proyectos específicos para ascensores históricos en el que evaluamos en la instalación, evaluamos el ascensor y lo que hacemos es, bueno, pues un proyecto determinado. Si no se pueden o no es recomendable
por no alterar en sí el propio ascensor, instalar los elementos que nos dicta la nueva ITC, pues sí que buscar medidas adicionales que le doten a ese ascensor del mismo nivel de seguridad o del mismo nivel de accesibilidad que tendría si se hubieran realizado esas medidas, pero con otras distintas, ¿no? Que a lo mejor perjudiquen o contaminen menos la apariencia estética o que supongan menos cambios menos traumáticos sobre el ascensor. Pero, como dice Jorge, hay que estudiar caso por caso, probablemente haya que hacer consultas a empresas autorizadas o a la propia industria, y en cada dirección general de industria, en cada comunidad autónoma, probablemente exista un criterio. Correcto. Son proyectos individuales con la participación de organismos de control, ¿vale? Para certificar que esas medidas implementadas y propuestas por el mantenedor pues ofrecen el mismo nivel de seguridad. Incluso lo último que tú has apuntado, puede depender del criterio particular de cada delegación de industria concreto. Son casos únicos. También nos pregunta Francisco cómo priorizar, si hay algo que deba hacerse con más urgencia que otras medidas. Bueno, yo aquí contesto como consumidor, ¿no? Porque la manera de priorizar, en el momento en que la ITC entre en vigor, pues bueno, ya se establecen una serie de plazos en los que va a haber que implantar esas medidas. ¿Cómo priorizar? Pues bueno, un criterio como consumidor es el que ha comentado Miguel Ángel. Hay cosas en las que yo me adelanto, las priorizo y me voy a ahorrar dinero, ¿vale? Ese sería un criterio. Pero bueno, ya digo, o establecido por la propia ITC, o podemos como consumidores decidir las acciones que estén bonificadas, o si creemos que hay algún riesgo concreto que nos pueda generar mayor incertidumbre, pues acometer ese con anticipación. Desde mi punto de vista, ¿eh? Ya no digo como ni director de calidad de Fine ni director comercial de Fine en el caso de Miguel Ángel, sino a nivel consumidor. Yo, a nivel también consumidor, intento quitarme el sombrero de director comercial y me pongo el sombrero de consumidor. Ante el horizonte de que se prevea que se vayan apagando las centralitas analógicas, creo que un importante cambio a acometer es el migrar a sistema de comunicación bidireccional tipo M2M, ¿vale? Para asegurar que en todo momento nuestros ascensores pueden estar conectados, para impedir eso que comentaba antes, que ante un apagón el router se desconecte y nos quedemos sin línea telefónica. Ese para mí sería bastante importante. Y luego, pues como tú bien dices, el tratar de aprovechar todas las ayudas que hay. ¿Que me están subvencionando máquina? Pues cambio máquina. ¿Que me están subvencionando fotocélulas, o sea, barrera infrarroja? Pues cambio barrera infrarroja. Y luego, pues lo que tú también decías, atender a los riesgos concretos que hay en un edificio. Si en un edificio hay personas muy mayores y lo que consideramos es que la nivelación para ellos es muy importante, pues lógicamente habrá que hacer aquello que asegure que los usuarios de un edificio pues, tengan menor posibilidad de accidentes. Victoria nos pregunta si la nueva ITC va a afectar también al mantenimiento. Sí, bueno, como hemos dicho, nos hemos focalizado en esta presentación en una parte de la ITC, pero regula, como hemos dicho, pues tanto el mantenimiento, la manera de realizar el mantenimiento, las inspecciones periódicas, las propias obligaciones del titular de la instalación y del conservador, y sí que tiene afección a la manera de realizar el mantenimiento, ¿vale? Lo más significativo que podemos adelantar, pues que se va a establecer una serie de mínimos, una serie de criterios mínimos a revisar comunes para todos los conservadores. No sé si la pregunta de Victoria era en ese sentido, pero ese sería uno de los cambios, uno de los cambios más significativos, porque además ha salido también publicada para realizar el mantenimiento en base a esos criterios mínimos, pues una norma española en la que habría que basarse. No obstante, Victoria, aunque nos hemos centrado en los elementos de seguridad y de accesibilidad que marca la ITC o las novedades que hay que introducir sobre el parque de ascensores existentes, nosotros creo que tenemos publicado en nuestra página web un post en el que hablamos de todo lo que va a introducir la ITC nuevo, no solamente en el campo que hemos tratado aquí en el webinar, sino en otros aspectos. Entonces, bueno, pues os invito a los que tengáis interés en conocer más aspectos de la nueva ITC a visitar nuestro post, porque ahí está todo recogido, ¿vale? Y Ana también nos pregunta si en un ascensor que tiene más de 35 años, si no sería más conveniente hacer una sustitución completa.
está esa diatriba, ¿no? En el momento en que la obra va a ser de tal envergadura que ya compense económicamente hacer una sustitución, pues es una cuestión que se tendrá que plantear el usuario. No es lo que comentaba Miguel Ángel, no todas las actuaciones son de la misma entidad, ¿vale? Entonces sí que puede ser cierto que en ascensores concretos, para casos concretos, pues se requiera una actuación tal que pueda llegar incluso a compensar sustituir el ascensor. Eso está un poco más versado en esos temas económicos, Miguel Ángel. Bueno, pues lógicamente, cuando tienes que ir cambiando distintos elementos, al final llega un momento en el que la sustitución por partes suele ser siempre más cara que la sustitución completa, ¿no? Nosotros lo que hacemos es aconsejar al cliente. Le contamos lo que cuesta una actuación puntual y qué mejora, y cuánto cuesta una sustitución completa y qué mejora, ¿no? No siempre será mejor hacer una sustitución completa, no siempre será mejor, porque hay ascensores que, bueno, pues si tienen más de 35 años, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor esos ascensores se han ido actualizando a lo largo de los años. O sea, no nos olvidemos de que el ascensor puede tener 35 años, pero como nos decía Jorge, esta es la tercera gran actuación sobre el parque de ascensores existentes. Es decir, hay ascensores que ya fueron actualizados, por lo menos en otras 2 ocasiones. Y entonces podemos tener un ascensor de más de 35 años que esté bastante renovado, bastante reformado y que realmente pues, solamente haya que introducirle determinadas cosas. O puede haber en determinadas comunidades autónomas ascensores que tengan más de 35 años y que estén muy poco renovados y que sí que haga aconsejable, en el caso de sustitución de guías, etcétera, pues que haga aconsejable hacer o acometer una sustitución completa del equipo. Bueno, hemos llegado a nuestro tiempo límite. Las preguntas que no hemos contestado nos comprometemos a contestarlas luego por correo electrónico, como tenemos vuestros datos, ¿vale? Y dejamos a Jorge y a Miguel que se despidan. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esperamos realmente que haya sido de interés para vosotros. Lo hemos hecho pues, con el ánimo de tratar de daros estas pinceladas de lo que se avecina y de que ahora que hay dinero y probablemente podamos optar a ello, pues podáis anticiparos, ¿no? Esperamos que os haya gustado de verdad y que, por favor, pues os repito, cuando os desconectéis, nos rellenéis esa encuesta que nos ayuda no solamente a mejorar para futuras webinares, sino también para que nos aportéis o que nos contéis qué contenidos de interés tenéis para que podamos realizar más contenidos. Y yo por mi parte, Miguel Ángel, también despedirme de todos los asistentes, agradecerles su participación y bueno, con la esperanza, como tú dices, que se haya podido aportar algo de claridad o alguna iniciativa beneficiosa, ¿vale? De cara pues, a este mundo que nosotros queremos tanto porque nos dedicamos a él, pero que muchas veces pues, para el usuario habitual es algo ajeno, ¿vale? Entonces, simplemente agradeceros vuestro tiempo y si algo de lo que hemos contado os resulta de utilidad, pues con eso yo creo que el objetivo está cumplido.